entonces de que quién es Jesús y cuál es su misión. Explicamos quién es Jesús, el hijo por excelencia del patriarca Abraham, el Mesías, hijo de David, el siervo de Yahvé que sufre por los pecados de su pueblo, anunciado por el segundo Isaías, el hijo del hombre, pero que hace la salvación con humildad, sencillez, dulzura, mansedumbre, el que es amigo de pobres y que toma sobre sí las enfermedades de sus hermanos, y el Hijo de Dios, ¿no? Esos 5 títulos le da en el Evangelio. Y la misión, inaugurar el reino de los cielos. A partir de la llegada de Cristo Jesús a nuestra tierra, se comienzan a cumplir las escrituras, como hemos visto, ¿no? Algunos textos yo les decía, a ver, más lo hago la de los miércoles porque profundizamos en cada libro del Antiguo Testamento, pero con ustedes alguito he hecho. Por ejemplo, este texto de Abraham que les di, ¿no? Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo es eso? ¿Ran? Lo vemos en Mateo 1:1, que dice que Jesús es el hijo por excelencia de Abraham y él ha venido a salvar a todas las naciones de la tierra. Bien, entonces lo presenta como el nuevo Moisés, aunque lo supera, porque obviamente la ley del amor que está plasmada en las bienaventuranzas, y les sugiero, lean de 5 a 7, son un tesoro esos capítulos. Si algo lean del Mateo, esos 3 capítulos, y van a quedar felices, son hermosos, 5, 6 y 7. El programa del reino de los cielos. Luego tenemos de que Jesús es el fundador de este nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, así como Moisés fue de Israel. En conclusión, este nuevo liberador da su ley del amor al nuevo pueblo de Dios y su dimensión es universal y la salvación alcanzada por él es para todos. Y así hemos visto nuestra reflexión personal y que es justo la explicación de este texto que es el Evangelio de hoy, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo el universo está sometido a Él. Al leer este Evangelio, descubrimos que la ley principal que rige es la del amor, plasmada en las bienaventuranzas, y a los que deseamos ser sus discípulos y los sigamos, Él hará de nosotros esa luz del mundo y luz de la tierra, como lo dice mismo en el capítulo 5 que les decía. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, y les doy los versículos de este texto tan bonito. Mateo 5, 13 y 14. ¿Ya? Hermoso este título. ¿Ya? Ok. Entonces, veamos si hemos entendido un poquito de todo lo que hemos dicho. Siempre nos gusta resolver las preguntas que hay acá abajo. De cuántas partes conta el Evangelio de San Mateo. Hemos dicho que consta de 7 partes, ¿no? Y las hemos explicado cada parte, ¿no? En las primeras 2 capítulos es el nacimiento y la infancia de Jesús, de los capítulos 3 al 7 es la promulgación del reino de los cielos, cuya clave es el sermón de la montaña. Después vienen las parábolas del, el sermón misionero que está preparando sus misioneros del 8 al 10, después el discurso parabólico que va del 11 al 13, y el cuarto está instruyendo a sus apóstoles sobre la misión. Después el quinto discurso es un discurso escatológico porque está hablando del fin de la historia de Israel de ese tiempo, y como que desde ese año 70 hasta 1948, mayo 1948, en el consenso de las naciones no se lo reconocía a Israel como un país con una tierra, ¿no? Y luego en los
capítulos 26 al 28, la pasión y resurrección de nuestro Señor. ¿Dónde se escribió? Probablemente en Antioquía se escribió este evangelio. Puede haber sido porque la iglesia de Antioquía, vamos a ver, con las misiones de Pablo, se vuelve en el cuartel general, el headquarters, como se dice en inglés, cuando ya hace Pablo sus misiones, probablemente ahí escribe este evangelio en el año 80, y ya hablamos de que la primera y la última parte no son del discurso, pero toca la infancia y toca la muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Cuáles son las principales ideas teológicas? Decirnos quién es Jesús, decirle a los judíos convertidos al cristianismo y decirnos a nosotros también que Jesús es el hijo por excelencia de Abraham, de David, el siervo de Yahvé, que lleva sobre sí las enfermedades de su pueblo, es el hijo del hombre por excelencia y es el hijo de Dios. Y su misión, inaugurar el reino de los cielos aquí en la tierra, y a partir de su venida se cumplen en él las escrituras. Y bueno, el destinatario, lo hemos dicho, son judíos convertidos al cristianismo, y el autor al parecer es un escriba judío helenista muy versado en la escritura y que conoce muy bien, vuelvo a repetir, la escritura, y maneja muy bien el griego, ¿no? En su escritura. Bien, ahora no, ¿alguna pregunta o podemos pasar al Evangelio de Marcos? No se olvide que esta es una mera introducción a todos los libros de la Biblia, ¿ya? Más adelante, en consenso, vamos a ver sobre qué libro que debemos profundizar. Es más, lo hemos dejado el Apocalipsis a la mitad, ¿no? Quizás deberíamos retomar ese también. La fecha de redacción es el año 64 aproximadamente. Es un griego rudo, pintoresco, vivo. El escritor, San Marcos, es un discípulo judío de San Pedro. Al parecer es una nota biográfica la que dice en su propio evangelio que él vio el prendimiento de Jesús, y cuando los soldados persiguieron a la gente, él estaba envuelto en una sábana, le quitaron la sábana y corrió desnudo. Al parecer es él, ¿no? Era jovencito San Marcos. Hay una anécdota muy simpática en el primer viaje misionero, haciendo un paréntesis, y eso se ve en los Hechos de los Apóstoles, cuando comenzaron su misión San Bernabé y San Pablo, y fueron a Chipre y entraron a lo que hoy es el Asia Menor, hoy Turquía, y comenzaron a sufrir las persecuciones y tanta cosa, ¿no? Que cuando vio tanta dificultad se volvió a Jerusalén. Y eso San Pablo no se lo perdonó en años. Es más, para el segundo viaje misionero, quería otra vez llevarlo a San Marcos Bernabé, porque era su pariente. Al parecer eran parientes, pero Bernabé y Marco, ¿no? Y San Pablo le dijo a ese muchachito inconstante, no lo llevamos ni por qué. Miren esas cosas, ¿no? Entre santazos, ¿no? Discutiendo. Y produjo la separación de estos dos grandes evangelistas. Y como el Señor siempre da puntada con hilo, ¿no? Fue a una misión, San Bernabé con San Marcos, a Chipre, pero no queda esa registrada esa misión porque no tenían un San Lucas que le llevara la crónica a San Pablo, como en los Hechos de los Apóstoles, que San Pablo y Sila y ya evangelizan Europa, ya llegan hasta Grecia, ¿no? Pero eso es un paréntesis para que conozcamos algo de San Marcos. Y las que hemos tenido el privilegio de estar en Venecia, que es bella, es una de las basílicas más bellas que he visto en mi vida, yo la de San Marcos, ¿no es cierto? Y está la columna del león, que representa uno de los 4 seres llenos de ojos, ¿no ve? Y es San Marcos. ¿Ven? Presenta a Jesús lleno de poder. Cuando uno lee estos 16 capítulos, no tiene más, y los últimos 2 parece que son una adición
posterior, pero son canónicos. Estos 14 capítulos quedan, ¡ah! No lo deja el Señor descansar, está liberando, está sanando. Es una sola actividad frenética en el que lo pone a Jesús, tanto que así desarrolla, creo que son 18 los milagros que narra, y está presentándolo este Jesús lleno de poder. Claro, está predicando a romanos paganos, hermano. La palabra pagano no es una mala palabra, significa campesino, ¿ya? Eso significa. Y obviamente los campesinos de toda la humanidad siempre han adorado las fuerzas de la naturaleza. Los de acá adoran la tierra, adoran al sol. En las culturas antiguas, como en la babilónica, la egipcia adoraban al dios Atón, ¿no ves? Los otros adoraban al Marduk y así, ¿no? Los alemanes también y todo eso, porque bueno, ¿no? Sin sol no hay cosecha, sin lluvia tampoco, o sea, entendemos, pero como nuestros primeros evangelizadores que llegaron acá, que fueron los mercenarios que vinieron con Ñuflo de Chávez, es bella la fundación, léanla y búsquenla. Venimos acá a plantar la cruz de Cristo, estoy parafraseando, ¿no? De lo que me acuerdo, no la tengo aquí, la hoja de la fundación, para desencantar estas tierras. ¿Por qué ese concepto, hermano, de desencantar estas tierras? Aunque me estoy apartando un poquito de Marcos, soy consciente porque estaba predicando San Marcos a los romanos que vienen del paganismo, de las religiones de la tierra, y también de todo ese Olimpo de dioses que se inventaron, ¿no? A ellos les está predicando San Pedro, y San Marcos está tomando nota de toda la predicación de San Pedro, ¿no? Eso es importante, ubicar el contexto cultural y religioso en que cada evangelista está lanzando su mensaje. Y hemos visto que en el caso de Mateo era un público que conocía la historia sagrada que llamamos nosotros. Habían escuchado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de todo ello. Por eso les habla con la escritura. Aquí San Pedro les está hablando con el poder de Jesucristo, y Marcos está tomando nota de ello, ¿no? Entonces nos está presentando un retrato vivo de Jesús. En el plan de su evangelio hay 5 partes. Los primeros 13 versículos en la preparación del ministerio de Jesús, y desde el capítulo 1:14 hasta el 7:23, como está hablando a gente pagana, está hablando en Galilea, que había muchos paganos en la Decápolis, en Galilea, mucha gente extranjera que no conocían la religión de los judíos, ¿no? A ellos les está predicando. Por eso también lo pone Jesús en viaje fuera de la Galilea, en territorio de gentiles, de paganos, que es del 7 al 10. Y por último, tenemos el ministerio de Jesús en Jerusalén, en los capítulos 11 al 13, y la pasión y resurrección de Jesús, del 14 al 16. ¿Cuáles son sus principales ideas teológicas? ¿Cómo presentar a este Dios lleno de poder y sin embargo que muere como un vil criminal en una cruz? El secreto mesiánico. Difícil, ¿no? Presentarle a los romanos conquistadores victoriosos de su tiempo, cómo aceptar a este Dios crucificado como un criminal, ¿no? Ahora, y ahí es como les dije yo, aquí puse ese textito de San Pablo cuando no lo mencioné, porque la cruz para los griegos, ya les conté que en Atenas se rieron de Pablo, un escándalo de judíos, como un Dios va a morir en una cruz, pero en Jesucristo se vuelve señal de glorificación, ¿no? Para Marcos, Jesús es el Mesías, el ungido que viene a instaurar el reino de Dios. Ya puede mencionar Dios porque no está hablando a judíos. Y el secreto mesiánico
que es esta característica de este evangelio, expresa que Jesús libremente escogió este camino de la pasión en el lugar de la gloria, en contraposición del concepto que se tenía de este Mesías descendiente de David, guerrero nacionalista, que reconquistaría la libertad para su pueblo judío. ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿No? Ya yo les dije que las 4 facciones en que se dividía el judaísmo del siglo I, los esenios, que eran gente espiritual que se retiró a Qumran para reescribir sus libros y para dedicarse a la oración, están estos otros sicarios, 2 discípulos, 2 apóstoles del Señor fueron celotes o sicarios porque andaban con una daga, una sica debajo del manto, ¿no? Y eran los guerrilleros humanos que estaban esperando la manifestación de este Mesías terreno que echaría fuera a los romanos, ¿no? Esa era la idea. Este Jesús, Mesías, es investido de poder y supera la grandeza de los profetas del Antiguo Testamento, es el santo de Dios, vencedor de demonios, y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, ¿no? En la liberación de los espíritus malos. Es más, la primera manifestación después de su retiro en el desierto de Jesús es la liberación de un endemoniado. Él es Señor de la naturaleza animada e inanimada, que ha venido a salvar a los hombres por el sacrificio de la cruz. De ahí la importancia de los milagros, que son fuerza o actos de poder que manifiestan que el reino de Dios ha llegado, está presente Jesús, y los exorcismos reflejan esta lucha de orden espiritual y escatológico que se oponen al reino de Dios, el reino de Dios se opone al reino de Satanás. En otras palabras, lo que les mencioné al comienzo de la fundación de nuestra propia ciudad, hemos venido a plantar la cruz de Cristo para desencantar esta tierra y predicar el evangelio a esta gente, ¿ya? Una segunda idea teológica es que Jesús también es el Hijo del Hombre, es un propio humano, no solamente es Dios, sino que es un humano, y su condición se la presenta débil y limitada, ¿no? Este evangelio destaca claramente los rasgos humanos de Jesús, que muestra sus sentimientos. Él es el obrero cuya familia es bien conocida. ¿Acaso este no es hijo de José y de María y sus hermanos son fulanos y sutanos? Ahí viene la confusión, ¿no? Por eso que los hermanos evangélicos dicen que María tuvo otros hijos, pero ya lo hemos explicado en otras oportunidades de que no es así, ¿no? En el idioma hebreo y arameo, la palabra pariente engloba a todos los familiares, no hacen como nosotros, en nuestra lengua es muy rica en eso, hacemos diferencia entre abuelo, tío, primo hermano, primo, sobrino. Ellos no tienen esa distinción, es una sola palabra, pariente, ¿ya? No puede hacer milagros porque en Nazaret la gente no cree en él, sino que lo hace progresivamente. Prohíbe que lo llamen bueno, ignora la hora del juicio, como Dios obviamente que no, pero aquí lo presenta Marco que solo Dios lo sabe, ¿no? Que le va a contestar. Se enfada, sufre humillación, dolor, fracaso, muerte, como un humano, bien lo presenta en San Marcos. Ahora, pero también lo presenta como el Hijo de Dios, ¿no? De que Él perdona pecado, expulsa demonios, Él es el Señor del sábado, conoce los secretos del corazón humano, predice el porvenir, es Señor de las fuerzas de la naturaleza, es superior a los ángeles y en su persona viene el reino de Dios. Él es el Hijo amado, el heredero, a quien Dios envía a su viña. Y como les digo, ¿no? Hay muchos milagros en este evangelio, 18 que proclaman cada vez más
este mensaje de poder, ¿no? De estos hechos portentosos que manifiestan la virtud divina que Jesús posee y que son acciones simbólicas que proyectan este mensaje, ¿no? En el Evangelio de San Marcos no se ve un plan armónico como lo hemos visto en Mateo, ¿no? Y lo veremos Dios mediante en San Juan, pero lo que él ha querido hacer es una selección de las palabras y los hechos para pintar con ellos un retrato vivo de Jesús. ¿Podría ver Marcos 1:17, por favor? Marcos 1:17. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. O sea que vemos que Jesús es nuestro guía, que al leer este evangelio vemos que Él nos está continuamente invitando, vengan conmigo, porque Él hace la voluntad de su Padre, y San Marcos afirma que Él nunca le desobedeció. Él nos llama a participar en la obra a la que vino a efectuar en el mundo, a hacernos pescadores de hombres. Y hay coritos tan bonitos, ¿no? Sobre el pescador de hombres, ¿no? Su vida nos proporciona un ejemplo para imitar. Él fue el siervo fiel y ahora demanda que le sigamos. Esto es un gran privilegio para nosotros, pero también una gran responsabilidad. Sigamos su pisada y permitámosle guiarnos hacia la victoria, ¿ya? Y ahorita me viene esto, ¿no? Los haré pescadores de hombres. Hemos dicho que San Marcos, él está escribiendo su evangelio a partir de la predicación de San Pedro. Y en la primera carta, ¿alguna de ustedes tiene Biblia de Jerusalén? No, ¿no? Pero igual abran sus Biblias, porque en primera de Pedro 1:9 va a decir San Pedro que la meta de su fe sea la salvación de las almas, dice en Jerusalén. La latinoamericana más egoísta. 1:9, capítulo 1, versículo 9. Ahí en la latinoamericana va a decir más egoístamente de sus almas. Más generosa la de Jerusalén, la meta de su fe sea la salvación de las almas. ¿Bien? Ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. ¿Ves? Más egoísta todavía la tuya. Primera de Pedro 1:9, que la meta de su fe sea la salvación de las almas. La tuya dice que sea la salvación personal. Primera de Corintios 10:14-22, para que veamos que no estoy mal yo al decir que este fin de semana se va a liberar mucha maldad sobre nuestro pueblo y tenemos que hacer mucha oración para contrarrestar. Pero resuelvo las preguntas. ¿Cómo se presenta el Evangelio de Marcos? Un evangelio, nos presenta un evangelio actuando Jesús, totalmente un retrato vivo de la persona de Jesús. Está siempre actuando. Luego, ¿cuál es la finalidad de este evangelio? Obviamente, igual que la de ¿cómo se llama? La de San Mateo, es presentar, ¿no es cierto?, a este Jesús lleno de poder, predicando el reino de Dios, ¿ya? Luego, ¿por qué Jesús evitaba el título de Mesías? Porque quería hacerle entender a la gente que él no vino a liberar al mundo de esclavitudes políticas. Como resultado de la conversión de los cristianos va a venir eso. Pero primero él vino, ¿no es cierto?, a salvar a cada uno de nosotros, porque la salvación es personal, familiar y después de las comunidades, ¿no? Entonces, por eso es que, y él vino a realizar esa obra de la redención. Para los paganos, para los romanos paganos, eso era una barbaridad. ¿Cómo pues va a vivir, va a un Dios tan lleno de poder, que hace exorcismo, que hace tantos milagros, va a morir como un criminal?
se lo presenta como un perdedor, una persona débil. Y no, lo que él estaba haciendo era realizando la obra de la redención, ofreciendo su persona misma, cuerpo, alma, sangre y divinidad al Padre en reparación por nuestros pecados. Y eso lo explica Mateo, bien lo explica en los 4 cánticos del siervo, ¿no? Ahora, ¿cómo manifiesta el Mesías su poder? Realizando muchos milagros, sobre todo exorcizando a la gente, para demostrar que el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. ¿Qué son los milagros y cuántos presenta? Son estos actos de poder para manifestar el reino, que el reino de Dios ha llegado, y los destinatarios de a ver, ¿cuántos? Perdón, y son 18 los milagros que presenta. ¿Quién es el autor de este evangelio? Ya hemos dado algunas características de San Marcos antes de entrar en la explicación, ¿no? Que él vivía en Jerusalén. Hay algunas tesis de que de familia acomodada, y que ahí se hubiera realizado la última cena. Pero a partir de Catalina Emmerich, ella dice que fue en la casa de José de Arimatea. En fin, hay esas dos posturas. ¿Quiénes son sus destinatarios? Los romanos, que vienen del paganismo, de la gentilidad. ¿Dónde se escribió este evangelio? En Roma. ¿Y cuáles son sus ideas teológicas principales? Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, y esto lo manifiesta por la abundancia de sus milagros.